Vamos a hablar del acento neutro. Vamos a hablar del acento neutro. Dejar de hablar con tu acento nativo, quitarse el acento nativo, sin lugar a dudas, no es nada fácil. Quiere decir que tenemos muchos años hablando de la misma manera, escuchando a la gente que te rodea, a toda la cultura también de tu lugar de nacimiento. Así como aprendiste tu acento nativo, puedes aprender a hablar con el acento neutro, pues no es otra cosa que escuchar. Escuchar. Es como si aprendieras un idioma de nuevo. Para el acento neutro hay que tener en cuenta esto. Escuchar películas, series y documentales, por ejemplo en México. Es el país donde se realizan el mayor número de doblajes de películas y series en español. A pesar de que son los número uno, no quiero decir con esto que hables en mexicano. Ojo con esto. En México también existen muchos acentos, así que hay que tener cuidado con eso. Simplemente hay que tratar de asemejar el modo en que los profesionales de doblaje hablan en las películas. Hay que tratar de imitar, y también serie famosa, ¿no? Pues la mayoría de ellos están dobladas en México. Y esto se convierte en una referencia del modo al hablar. Los documentales y testimonios usados en los canales como Discovery Channel o History ayudan mucho. Hay que escuchar muchos de estos documentales. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la pronunciación o la dicción al hablar. Manejar el acento neutro amerita que mantengas una buena pronunciación de cada una de las palabras, incluso letras, las letras que sean correctamente. Una de las cosas que resulta muy bueno para mantenerlo es hacer los ejercicios de articulación y practicar trabalenguas con las letras que aún te resultan un poco más complicadas, mucho más difícil. Esto te va a ayudar a que mantengas esa buena pronunciación al hablar y se entienda aún más. ¿Qué hacer con la jerga, con los dialectos o las palabras coloquiales que se utilizan en tu región, en tu país, en tu provincia? No, absolutamente hay que olvidar. Hay que olvidar estas palabras. Olvida cómo se habla entre tu grupo de amigos o cómo se juegan con palabras de doble sentido. En el español neutro o español internacional no solemos referirnos, por ejemplo, a un automóvil como coche. En cambio, un buen ejemplo sería sube al auto. Y la palabra carro es poco frecuente también. En español neutro también hay que prestar atención a una serie de palabras que son más aceptadas, en su mayoría en Latinoamérica, o que en la mayoría de países puedan entenderse. Puedes decir autobús o el bus, pero de repente llamarlo guagua sonaría algo extraño para otras personas que no saben qué es una guagua. Usar palabras propias de un país no está bien para el público de habla hispana en general. Así que debemos tener mucho cuidado con las palabras que pronunciamos o decimos en otros países. Debemos utilizar palabras y expresiones que otras personas también pueden entender, aunque suene un poco extraño. Vamos a hablar de cuáles son las letras que debemos pronunciar correctamente en el acento neutro. En este caso, debemos pronunciar bien las S. Las S tienen que estar presentes en todo párrafo. Así que cuando tengas un párrafo, trata de ver cuáles son las S para que la puedas pronunciar. Por ejemplo, en la Argentina somos un poco vagos en este sentido para hacerlo. Por ejemplo, en Argentina diríamos refresco y en neutro refresco. La lectura lineal es otro aspecto que tener en cuenta. Lineal. Otro de los fonemas del neutro es la Y. Se pronuncian ya, ye, yi, yo, yu. Por ejemplo, en lugar de John, es decir, SH, también decirlo como Ion. En lugar de Jessica, Jessica. En lugar de lluvia, lluvia. Otro de los casos donde hay variaciones de fonemas es en la R. En algunos países lo realizan como L, como por ejemplo en Puerto Rico. Y en otras la R es una R arrastrada. Ejemplo, recordar. En español neutro es ratón.
La J también tiene un cambio en algunos lugares. Se hace la J, se trata de poner la lengua en un lugar que técnicamente no voy a explicar, pero se dice J. Estos son los cambios que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer os en neutro. Repito, las S, las Y, las J y la R. Acá les dejo un pequeño ejemplo de un documental que realicé. Los 5 grandes, la megafauna icónica que todo visitante quiere avistar. Leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos y cafres son los animales que imagina la gente cuando piensa en África y en la fauna silvestre. El término ya acuñado a finales del siglo XIX, durante el período colonial de África, se refiere a los animales más peligrosos y difíciles de cazar a pie. Hoy en día, estos animales aún son objeto de la caza, aunque el cambio hacia el turismo había convertido el avistamiento de los 5 grandes en una meta asombrosa para todos los participantes de los safaris. La pandemia truncó esa evolución positiva. La prohibición del turismo colapsó el sistema de protección de los parques y la repentina pérdida de visitantes, cuya presencia contribuye a disuadir a los furtivos, ha obstaculizado las operaciones de los guardabosques. Estas son algunas de las premisas que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer la voz en neutro. Hay que practicar, ensayar y escuchar mucho. Si te gustó, suscríbete a mi canal y dale la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Gracias, hasta un próximo encuentro.